Señor Jesús, bueno, te agradecemos mucho este ratito de alabanza que hemos tenido juntos y te pedimos en esta tarde que envíes tu Espíritu Santo, Señor, envía tu Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Que todos los que están escuchando esta tarde esta charla y todos los que la vayan a escuchar más adelante reciban el fuego de tu amor, el fuego de tu Espíritu. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Pedimos que todo lo que aquí se vaya a decir, todo sea para tu gloria y para el bien de las almas, para tu gloria y alabanza. Queremos que esta escuela San José sea un lugar donde crezcamos todos hacia ti, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven. Ven, Espíritu Santo, llénanos con tu amor. Llénanos. Ven, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues empezamos ya la charla de hoy, que trata sobre un tema verdaderamente apasionante, el tema de la vida sobrenatural. Realmente este tema, la charla de hoy, es como una introducción general, vamos a hacer como una introducción general a todos los temas que vamos a ir tratando a lo largo de este curso en la escuela. Fijaros, es una introducción tanto a los temas de oración, porque como sabéis, a lo largo del curso vamos a ir tratando muchos temas sobre la oración, de formas de orar, de tipos de oración contemplativa, etc., como también a otros muchos temas que vamos a tratar muy específicamente sobre cómo es la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Vamos a tratar de las virtudes infusas, de los dones del Espíritu Santo, que iremos tratando uno a uno, de los carismas, que también los iremos viendo uno a uno, etc. Es decir, todos estos temas hoy quiero hacer como una introducción general para que tengamos como un panorama general y situemos bien todos estos temas en su contexto. Realmente la clase de hoy habéis visto que se titula Crecer en la vida sobrenatural, porque vamos a hablar de crecimiento, vamos a hablar de cómo crecer, pero para ello lo primero que tenemos que hacer es empezar explicando qué es esto de la vida sobrenatural. Pues lo primero que vamos a decir es que el cristiano, además de su vida natural, que es, bueno, pues la vida normal que todos conocemos, la vida física en este mundo, ¿no? Lo que vivimos, lo que percibimos con los sentidos físicos, la vista, el oído, el olfato, ¿no? Todo lo que percibimos en esta vida natural desde el momento de nuestro nacimiento hasta el instante de nuestra muerte, ¿no? Pues además de esta vida natural, el cristiano vive otra vida. El cristiano tiene otra vida, que es lo que llamamos la vida sobrenatural. Esta vida es simultánea a la vida natural, es decir, son como dos vidas que se superponen, que se dan a la vez. Y esta otra vida, que hemos llamado vida sobrenatural, comienza en el instante del bautismo. Fijaros, como sabéis, la vida natural se inicia en el instante de nuestra concepción, ¿no? Y luego ya nacemos al mundo en el momento del parto, ¿no? El día de nuestro nacimiento. Realmente en ese momento pues es nuestro nacimiento natural. Pero en el momento en el que recibimos el bautismo, en ese instante justo en el que cae el agua sobre nosotros y somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tenemos en ese instante otro nacimiento. Nacemos a esa otra nueva vida. Realmente es otro nacimiento nuevo. Bueno, pues esta vida, que es lo que llamamos vida sobrenatural, evidentemente no es una vida que la vemos con nuestros ojos, como la vida física. Sin embargo, aunque no la vemos, es tan real, tan verdadera como la vida natural. Es una vida que, como hemos dicho, es simultánea a la vida física, es decir, vivimos las dos cosas a la vez. Y es que está como superpuesta a la vida física. El organismo sobrenatural del que vamos a hablar en esta charla está como superpuesto al organismo natural.
Bueno, pues esta vida sobrenatural es un don, es un regalo. Es un regalo de Dios que Él nos da por puro amor, por puro amor. Es obra de la gracia de Dios en nosotros. ¿Y en qué consiste ese regalo? Pues fijaros, ni más ni menos que lo que Dios nos regala es la misma vida de Dios en nosotros. Es decir, esta vida sobrenatural es que Dios nos da a participar en su propia vida. Esta vida es obra, lógicamente, del Espíritu Santo, por medio de lo que los teólogos llaman la gracia santificante. Es un regalo del Espíritu Santo que es la gracia santificante, que es la que nos da la vida sobrenatural. Y por eso a veces a la vida sobrenatural se le llama con otro nombre, vida de la gracia. O sea, es lo mismo, es sinónimo, vida sobrenatural o vida de la gracia. Y también a veces se le llama con otro nombre, que es vida según el Espíritu. Y este último nombre es tomada esta expresión de San Pablo, de la carta de los Romanos, del capítulo 8, versículo 9, donde dice San Pablo: Ahora bien, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. ¿Veis cómo San Pablo nos habla de una vida según el Espíritu? Porque el Espíritu de Dios habita, vive en nosotros. Por tanto, la vida sobrenatural o vida de la gracia o vida según el Espíritu, como lo queráis llamar, es, como hemos dicho, Dios mismo que se nos entrega y nos hace partícipes de su misma vida, es decir, nos deja participar de su propia vida. Imaginaos lo que es esto. Realmente Dios no puede hacernos un don más grande que el de regalarnos su propia vida para que la vivamos nosotros. Y es realmente un grandísimo misterio que no nos cabe en la cabeza lo que es este regalo, es decir, que realmente no podemos ni comprender lo que es la grandeza de este regalo que recibimos el día de nuestro bautismo. Fijaros, la vida sobrenatural de cada uno de nosotros, es decir, solo de uno de nosotros, su vida sobrenatural excede en valor a la vida natural de toda la creación junta. Es decir, de todo el universo entero, de todas las galaxias, de todo. O sea, esa vida natural, si juntásemos toda esa vida natural, pues el valor de la vida sobrenatural de solo una persona, solo de un bautizado, pues excede totalmente en valor, vale muchísimo más, porque es la propia vida de Dios. Y sabéis que Dios es infinito, entonces su vida vale infinitamente más que toda la creación, ¿no? Pues bien, es tan grande esto que os estoy contando, es tan grande esta vida que Dios nos quiere regalar ya en este mundo, ya en esta existencia, que San Juan de la Cruz, en su libro del Cántico Espiritual, hay un momento en que exclama: «Oh almas creadas para estas grandezas, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis?». Fijaros, lo que nos quiere dar a entender San Juan de la Cruz es lo pequeño que es todo en relación con la vida tan grande y algo tan grande que estamos llamados a vivir por nuestro bautismo. Quería leeros ahora cómo nos explica esto mismo que os acabo de contar la Iglesia en el Catecismo. Por ejemplo, en el punto 1265 dice: el bautismo no sólo purifica de todos los pecados, hace también al neófito una nueva creación, un hijo adoptivo de Dios que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina. Y después en el punto 1266, que ya aquí en este punto habla expresamente de la vida sobrenatural, de esta vida sobrenatural, nos dice: todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el santo bautismo. Y después en el punto 1997 nos explica el catecismo qué es la gracia. Y nos dice: la gracia es una participación en la vida de Dios que nos introduce en la vida trinitaria. Fijaros, al participar de la vida de Dios, somos introducidos por Dios en la vida trinitaria. Bueno, pues hasta aquí es saber
qué es la vida sobrenatural. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué es esta vida sobrenatural. Y como hemos dicho, es otra vida que el cristiano vive a la vez que su vida natural. Hemos dicho que es un regalo de Dios, del Espíritu Santo, a través de la gracia, que nos hace ni más ni menos que participar de la vida de Dios. También hemos dicho que esta vida comienza en el bautismo y por tanto, y esto es muy importante, es una vida para todos los bautizados. Y quiero recalcar mucho este para todos. No es la vida sobrenatural un privilegio de unos pocos elegidos, sino un regalo que recibe todo bautizado. Y esto es muy importante. Y aquí os quiero decir que cuando hablamos de vida sobrenatural, pues, a ver, el propio término sobrenatural puede hacernos pensar que vida sobrenatural es una vida llena, pues, de grandes fenómenos místicos y de fenómenos extraordinarios muy aparatosos, y que esto no es lógicamente para todos, ¿no? Y sin embargo, no es así. Es decir, una persona puede experimentar fenómenos extraordinarios y no tener muy desarrollada su vida sobrenatural. Y en cambio, una persona que tiene a lo mejor muy desarrollada su vida sobrenatural, tiene una vida sobrenatural muy grande, sin embargo, Dios no le da ningún tipo de fenómeno extraordinario, ¿no? Su vida es muy ordinaria. Luego, no tiene que ver una cosa con la otra. Y esta distinción es muy importante que la comprendáis, ¿no? Que realmente son dos cosas diferentes. Otra cosa es que verdaderamente en la práctica es muy frecuente que sean las personas que tienen una vida sobrenatural muy desarrollada a la que Dios dé pues gracias, carismas, etcétera, extraordinarios, ¿no? Pero esto ya lo veremos más adelante. Bien, pues lo que ocurre es que esta vida sobrenatural de la que acabamos de hablar, en principio no la sentimos, no la experimentamos, igual que la vida física. La vida natural, pues sí, somos conscientes de ella, ¿no? Tenemos los sentidos que nos hacen percibirla, vemos, oímos, olemos, tocamos, ¿no? Y también experimentamos emociones como alegría, tristeza, etc. En cambio, la vida sobrenatural es algo que aunque lo estemos viviendo simultáneamente a la vez, como hemos dicho, pero normalmente pues no lo experimentamos. Y por eso muchos cristianos que han recibido el bautismo y por tanto nacieron a esa vida, sin embargo, no son conscientes en absoluto de esa otra vida, ¿no? Viven su vida natural sin saber nada de esta vida sobrenatural porque, por así decirlo, pues no notan nada, no sienten nada, ¿no? De hecho, en la práctica, fijaros en la vida de los santos y leemos sus biografías, vemos que hasta que la vida sobrenatural alcanza un grado grande de desarrollo, estos santos no pasan a sentirla, a experimentar esta otra vida. Es verdad que cuando llega a alcanzar ese desarrollo, la persona sí que empieza a experimentar esa vida. La persona pasa a tener como otra vivencia de su propia vida, porque pasa a sentir, a experimentar la vida sobrenatural. Por un lado, descubre que existe esa otra vida, muchas veces con gran asombro, con gran sorpresa, porque claro, algo que uno no ha experimentado nunca y de repente te pasa, pues te produce mucha sorpresa, ¿no? Y por otro lado, no solamente descubren que existe, sino que además lo que ocurre es que empiezan a tener una vivencia interior de la vida totalmente diferente, es decir, que empiezan a vivir de otro modo. Y es que, como más adelante veremos, esta vida sobrenatural le pasa exactamente igual que en la vida natural. En la vida natural, pues en el momento del nacimiento, pues nace un bebé, un recién nacido, muy pequeñito, pero luego ese bebé va creciendo, va creciendo, va creciendo, se va haciendo un niño cada vez más alto, luego un adolescente, luego un joven, luego un adulto, es decir, va experimentando un crecimiento. Pues podemos hacer la analogía con la vida sobrenatural, es lo mismo. También la vida sobrenatural va creciendo y hay un momento en que la vida de Dios en nosotros se hace tan fuerte, tan intenso, que la persona empieza a tener una vivencia experimental de que tiene esa vida. Es tan fuerte la vida de Dios en esa persona que la persona empieza, como hemos dicho, a experimentarlo. Al principio le produce sorpresa, ¿no? Se pregunta, ¿pero qué es esto, no?
¿Por qué vivo ahora de otra manera? ¿Qué es esto que me pasa? Porque nota que vive de una forma diferente. Fijaos, por esto, por ejemplo, le pasó a Santa Teresa de Jesús y nos lo cuenta en el libro de la vida. Ella, os lo voy a contar un poco como ejemplo. Bueno, pues sabéis que entró muy joven en un convento y vivió muchos años en el convento, pues viviendo una vida de oración, pues con mucho trabajo, que le costaba mucho, porque estaba en solitario, no tenía ayuda, no tenía un maestro espiritual, ni tampoco tenía una comunidad orante que le apoyara en ese camino de oración. Por eso luego ella, cuando funda el Carmelo Descalzo, le dará mucha importancia a esto de tener una comunidad orante, ¿no? Una comunidad que te arropa y que te ayuda en ese camino de la oración. Y tanto es así que a ella le costaba mucho perseverar. Ella decía que era un sufrimiento muy grande cuando tenía que ir al rato de oración. Incluso llega a abandonar la oración un tiempo, ¿no? Ya se desanima y lo deja, aunque un confesor le convenció para que retomara la vida de oración. Bueno, pues hay un momento cuando ella ya retoma esa vida de oración, al volver a orar, empieza a crecer mucho, mucho, mucho en la vida de oración. Empieza a crecer mucho en esta vida sobrenatural y llega un día, cuando ella tenía 41 años, y estando invitada en casa de una amiga suya, doña Guimar de Ulloa, pues estando en esta casa de su amiga, tiene un primer encuentro grandísimo con Jesús resucitado. Dios le da una primera gran experiencia de Dios, de su presencia, ¿no? No solamente oyó su voz y experimentó su presencia de un modo muy fuerte, sino que él la toma en brazos y la traslada a ver el cielo. Cuando termina esa experiencia, ella se siente completamente transformada por dentro. Pero fijaros, no solamente siente esa transformación interior tan profunda, sino que a partir de ese momento ella empieza a sentir y a experimentar la vida de otra forma totalmente diferente. Es decir, ella sigue viviendo la misma realidad, su entorno, toda su realidad sigue siendo lo mismo, ¿no? Pero ella lo experimenta de otra manera, vive de otra manera. Ella misma nos lo dice así en el libro de la vida. Empezó a vivir vida nueva. Os lo voy a leer directamente en las palabras de Teresa. En el libro de la vida, es en el capítulo 23, el punto 1, ella nos dice: es otro libro nuevo de aquí adelante, digo, otra vida nueva. La de hasta aquí era mía. La que he vivido desde que comencé a declarar estas cosas de oración es que vivía Dios en mí. Es decir, os dais cuenta cómo ella empieza a experimentar de forma clara desde ese momento esa otra vida que es la vida sobrenatural. Y podríamos preguntarnos o preguntarle a los santos o a las personas que han tenido o tienen esa vivencia: ¿cómo es esta vida sobrenatural? ¿Qué se siente? ¿Cómo se vive? Fijaros que, por ejemplo, los escritos de Santa Teresa todos los podemos entender y leer en esta clave. Es decir, lo podemos leer como una mujer que empieza a vivir esta vivencia nueva de la vida y quiere transmitirnos a través de la palabra lo que está viviendo, es decir, cómo es esta vida, ¿no? Ese es el verdadero sentido de sus escritos. Porque además Teresa, fijaros, es que no solamente descubrió que existía esa otra vida, o sea, no solamente hizo ese descubrimiento, sino que hizo otro importantísimo e importantísimo para nosotros. Descubrió, y así nos lo dicen sus escritos, que esta otra vida grande y maravillosa que había empezado ella a vivir, Dios nos llama a todos a vivirla y a vivirla en el grado máximo, es decir, no solamente nos la regala en el bautismo, sino que nos llama al crecimiento y a vivir esa vida sobrenatural y que se desarrolle al máximo y vivirla aquí en esta tierra. Pues bien, lo que me gustaría destacaros de lo que nos dicen los santos sobre esta vida sobrenatural que ellos han vivido tan intensamente son sobre todo tres cosas. La primera es que esta vida sobrenatural es una vida de muchísima felicidad, pero de muchísima felicidad. Es como un anticipo del cielo. La persona experimenta una felicidad, un gozo tan grande
que es una felicidad que no es comparable con nada de lo que se ha vivido en esta tierra. Verdaderamente es un anticipo de la vida del cielo. Dios nos quiere hacer aquí muy felices, dándonos a participar de su vida. Los santos que han vivido esta vida sobrenatural tan desarrollada han sido sin duda las personas más felices que han vivido sobre la tierra. Realmente han pregustado el cielo. A mí me gusta decir siempre como que esa felicidad es tan grande, que si cualquiera de estos grandes millonarios, ¿no? Tipo Bill Gates y todos estos grandes millonarios de la tierra, solo con que experimentaran un minuto, esta felicidad, yo os aseguro que darían toda su fortuna. Darían toda su fortuna solo por un segundo de esa felicidad, ¿no? Para que os deis cuenta hasta qué punto es una vida tan distinta a la vida natural, ¿no? A la felicidad que dan las cosas de este mundo. Lo que vamos a vivir en el cielo en plenitud, que allí ya lo viviremos en plenitud, aquí, a través de esta vida sobrenatural, se nos da pregustarlo y gozarlo. El Señor nos quiere regalar esto, nos quiere regalar ya esto, es decir, Él nos quiere hacer felices. De hecho, pues hay realmente muchas personas que están ahora mismo viviendo, cuando estamos haciendo esta charla, están viviendo en la tierra y están viviendo esta vida sobrenatural, conscientes de ella, ¿no? Y experimentando esta felicidad, ¿no? Pues todos tenemos, por ejemplo, la experiencia de cuando hemos ido, ¿no?, a un convento de clausura, a un locutorio y hemos hablado con las monjas y muchas veces la gente dice, bueno, es que estas monjas es que irradian felicidad, ¿no? Es que se les ve en la cara, ¿no? La felicidad que tienen en su interior, ¿no? Parece como que se les nota, ¿no? Bueno, pues esa felicidad es de lo que os estoy hablando, ¿no? La vida es sobrenatural desarrollada, pero no solamente las monjas en los conventos de clausura, ¿no? Sino que hay muchas personas fuera en el mundo, ¿no? Pues padres de familia, madres de familia, laicos, misioneros, sacerdotes, muchas personas están viviendo ya esa vida de la que yo os estoy hablando. Los santos que vivieron conscientes de esta vida sobrenatural, lógicamente, mientras estaban en esta vida, estaban sujetos a la vida natural, estaban en el cuerpo y estaban viviendo pues la realidad de la vida natural, ¿no? Pero aún en el cuerpo, fijaros, muchos de ellos, y esto lo veremos cuando estudiemos los fenómenos extraordinarios que produce el Espíritu Santo, por ese desarrollo tan grande de la vida sobrenatural, empezaron a experimentar ya cosas que expresaban el peso tan grande que tenía en sus vidas la vida sobrenatural, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, pues de muchos santos que han estado mucho tiempo, por ejemplo, años sin comer, sin necesitar comer, ¿no? Que es una cosa que desde el punto de vista natural es imposible, ¿no? Sin embargo, ¿por qué? Porque sus cuerpos empiezan, dijéramos, a vivir bajo el peso del desarrollo tan grande que tiene la vida sobrenatural. O el caso, por ejemplo, de algunos que han estado muchos años sin necesitar dormir, o los casos de personas que han tenido la experiencia sobrenatural de la levitación, ¿no? De elevarse, ¿no? Pues romper la ley de la gravedad. Bueno, estas son propiedades que tienen los cuerpos gloriosos, ¿no? Entonces, Dios permite que estas personas que tienen esa vida sobrenatural tan desarrollada, en algunos casos sus cuerpos de alguna manera reflejen lo que va a ser las propiedades del cuerpo glorioso, ¿no? Y ya vivirlo en su cuerpo material, en su cuerpo humano. La segunda cosa que quería contaros sobre esta vida sobrenatural es que al desarrollarse la vida de Dios en nosotros, Él va tomando el control. Es decir, la persona poco a poco va soltando las riendas de su vida y hay un momento en el que cuando la vida sobrenatural ya se desarrolla mucho, la persona suelta completamente las riendas de su vida y el control lo toma el Espíritu Santo. Cada vez más, ¿no? Esto es un proceso en el que siempre se sigue creciendo, ¿no? Pero es como que hay un momento en el que el Espíritu Santo toma las riendas de la vida, ¿no? Ese es el tema de dejarse guiar por el Espíritu Santo del que nos habló el otro día el Padre Antoine, que por eso nos dijo que era la clave, ¿no?, de la vida espiritual, el soltar las riendas de la vida
y que ya la vida de esa persona que tiene tan desarrollado el organismo sobrenatural, que es el Espíritu Santo, es la vida de Dios en él, el que va guiando todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que piensa, toda su vida, ¿no? Siempre me ha gustado mucho, para entender esto, el ejemplo que se lo he oído contar muchas veces al padre Marcelino Iragui, un padre carmelita que estuvo muchos años de misión en la India, y él lo cuenta con un cuentecillo, ¿no? Que había un hombre en un pueblo perdido de la India que le regalaron un coche, y como no había visto nunca un coche, pues no sabía ni cómo funcionaba ni para qué servía. Entonces él pues iba por todo el pueblo empujando el coche, empujando con mucho trabajo el coche, y lo iba exhibiendo, ¿no? como un trofeo. Pero no se imaginaba, hasta que llegó un día un chofer que le ofreció pues ponerle en marcha el coche, ¿no? Al principio desconfiaba el hombre, pero luego al final, como le costaba tanto llevar el coche, le dejó, ¿no? Entonces el chofer llenó el depósito de gasolina, llenó el depósito de agua, se puso al volante, encendió el coche y empezó el coche a ir a toda velocidad, ¿no? Y el hombre se puso muy contento. Pues eso es lo que pasa también en la vida sobrenatural, ¿no? Que mientras la persona quiere llevar las riendas de su vida, quiere crecer por su propio esfuerzo, ¿no? A base de puños en la vida sobrenatural, pues la cosa va muy mal, ¿no? Es como el hombre ese que está empujando el coche, ¿no? El coche no anda, ¿no? Pero el regalo lo tiene, el regalo, como hemos dicho, lo tiene desde el bautismo. Lo que pasa es que está dentro de la persona, pero la persona no le deja funcionar. Entonces, cuando se desarrolla el organismo sobrenatural y se desarrolla todos los regalos del Espíritu Santo y ese organismo sobrenatural empieza a crecer, pues realmente toda la vida la lleva ya el Espíritu Santo. Y es como cuando te subes a un coche y hay otra persona que es la que lleva el volante. Entonces te lleva fenomenal a todos lados, ¿no? Y es así como es la vida de estas personas, que está llevada y guiada por el Espíritu Santo. Y la tercera cosa que me gustaría contaros sobre esta vida sobrenatural es que la persona cambia profundamente su visión de las cosas, de las personas, de los acontecimientos, de forma que muchas veces parece que ve el mundo completamente al revés de cómo lo ven las personas que viven solo la vida natural, ¿no? Y es porque Dios, al hacernos participar de su vida, nos da sus ojos para percibir y para ver todo como Él lo ve. Y la visión de Dios es muy distinta a la nuestra. Porque fijaros, Dios es amor y lo ve todo a través del cristal del amor. Por eso la vivencia de la vida y de sus realidades, cuando se desarrolla la vida sobrenatural, es tan diferente. Todo esto lo iremos explicando mucho más despacio en otras clases, cuando vayamos viendo cómo va afectando a la persona y a todas las áreas de su vida esa acción del Espíritu Santo que va actuando en la persona y le va transformando su mirada y su vivencia de las cosas. Pues bueno, ahora vamos a pasar a otro punto, y siguiendo la analogía que hemos visto de la vida natural, pues igual que cuando nos ponemos a estudiar el cuerpo humano, empezamos a examinar con detalle sus partes, sus órganos, etc., y tratamos de ver cómo funciona, pues cómo funciona el corazón, cómo funciona el estómago, cómo funcionan los músculos. Pues ahora vamos a pasar a preguntarnos cómo funciona esta vida sobrenatural, o lo que es lo mismo, cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros. Algo de esto ya hemos explicado. Hemos dicho que en el bautismo recibíamos la gracia santificante, que es ese primer gran don del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo. Los efectos sobre nuestra alma de la gracia santificante son muchísimos y enormes, ¿no? Además de darnos, como hemos explicado, una vida nueva, esta vida sobrenatural, la gracia santificante pues nos hace muchas otras cosas, ¿no? Nos hace hijos de Dios, nos hace herederos de Dios, nos hace hermanos de Cristo y coherederos con Él, nos hace también templos vivos de la Santísima Trinidad y muchos otros efectos grandísimos que ahora sería pues muy largo de explicar, ¿no? Pero además de este gran regalo que es la gracia santificante, pues el Espíritu Santo nos da otros regalos, y esos regalos son las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo.
Entre las virtudes y los dones, eso es lo que va haciendo crecer todo nuestro organismo sobrenatural. Aunque vamos a ir hablando muy despacio de todo esto, ¿no? A lo largo del curso, a mí me gustaría contaros un poquito cómo funciona este tema del organismo sobrenatural, ¿no? De estas virtudes infusas y los dones. Fijaros, el Espíritu Santo nos infunde unas virtudes, como las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad, y otras virtudes también nos infunde, ¿no? Pero esto nos hace participar de la vida de Cristo, pero al modo humano. Es decir, al ser infundidas en la estructura psicológica natural del hombre, no logran por sí mismo un ejercicio perfecto de la vida sobrenatural. Para que lo entendáis, os voy a poner un ejemplo de esto, ¿no? Imaginaos el ejemplo de que tenemos que perdonar a alguien que nos ha hecho una ofensa muy grave. Pues la fe y la caridad, que son dos virtudes infusas, nos van a mover a perdonar a esa persona, ¿no? Pero la acción va a ser lenta, va a ser imperfecta, ¿no? La fe nos dice que le tenemos que perdonar, la caridad nos dice que el amor nos mueve siempre al perdón, ¿no? Pero nos cuesta, lo hacemos poco a poco, es decir, nos cuesta, lo hacemos al modo humano. Entonces el Espíritu Santo nos envía sus dones, que son como impulsos, como soplos del Espíritu Santo, que nos permiten participar de la vida de Cristo, pero al modo divino. Y así nos hacen crecer mucho en la vida sobrenatural y además con una gran facilidad. En el ejemplo que estábamos dando, al actuar los dones del Espíritu Santo, la persona pues puede perdonar a esa persona que le ha ofendido y lo hace de forma rápida, sencilla, perfecta, por inspiración del Espíritu Santo, ¿no? De repente, ¿no? La persona de repente dice, ay, pues le he perdonado y ve que le ha perdonado completamente, ¿no? Y esto es el modo de actuar al modo divino. También esto se explica muchas veces con la imagen de un barco. El Espíritu Santo nos infunde las virtudes que nos hacen avanzar en la vida sobrenatural y son como los remos del barco, ¿no? Pero cuando nosotros vamos en un barco a remo, tenemos que remar, tenemos que esforzarnos. Es decir, con esas virtudes tenemos que estar ahí esforzándonos para crecer, para avanzar. Y en cambio, los dones del Espíritu Santo son como las velas del barco. Cuando reciben el soplo del Espíritu Santo, es decir, las velas se inflan, ¿qué es lo que hacen? Que el barco avance mucho más fácilmente, sin necesidad de remar, y además mucho más rápidamente. El crecimiento de la vida sobrenatural se dispara, ¿no? Con la acción de los dones. Y finalmente vamos a llegar al título de nuestra clase de hoy, que es que la habíamos llamado crecimiento en la vida sobrenatural. Y es que análogamente a la vida natural, como hemos dicho, la vida natural va creciendo, va desarrollándose, la persona se va haciendo mayor, el niño se hace adulto. También la vida sobrenatural es algo dinámico, es algo que crece y que se desarrolla. Fijaros, la gracia es como una semilla de vida sobrenatural que recibimos en el bautismo. Y esa semillita va creciendo y desarrollándose. Pero ¿cómo crecemos en esta vida de la gracia? ¿Qué es lo que nos hace crecer en la vida de la gracia? Pues básicamente son tres cosas las que nos hacen crecer en la vida sobrenatural. La primera son los sacramentos. La segunda, las buenas obras. Y la tercera es la oración. Fijaos, la primera causa de crecer en la vida de la gracia es recibir los sacramentos. Verdaderamente los sacramentos son como chorros, son como manantiales, como fuentes, como 7 fuentes a través de las cuales nos llega a raudales la gracia, la vida de Dios a nosotros, ¿no? Aunque dedicaremos una clase expresamente, vamos a tener una clase sobre el tema de los sacramentos, no en el sentido tanto de explicar la liturgia de cada sacramento, no, sino en este sentido de crecimiento en la vida de la gracia a través de ellos, ¿no? Aquí vamos a decir un poquito que siempre, algunas cosas que son importantes sobre los sacramentos. Mirad, siempre nos enseña la Iglesia que siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia y el poder de Cristo, el Espíritu Santo de verdad actúa en él y por él. Y la persona recibe la gracia
pues como en el caso del bautismo, con un nacimiento a la vida sobrenatural que hemos dicho, o en la confesión, o en un aumento de la gracia en los demás sacramentos. Por tanto, lo primero que vemos de esto, la primera consecuencia, es que para crecer en la vida sobrenatural, el primer medio que tenemos es frecuentar los sacramentos y especialmente aquellos que podemos recibir muy a menudo, como son la Eucaristía y la confesión. Por tanto, lo primero importante para crecer en la vida de la gracia es frecuentar los sacramentos, ¿no? Pues si podemos ir a la Santa Misa todos los días, recibir la comunión todos los días y recibir con mucha frecuencia el sacramento de la confesión, porque son como lugares en los que solamente por recibir esos sacramentos ya vamos a recibir mucha gracia, ¿no? En el caso concreto de la Eucaristía, como sabemos, no solo recibimos la gracia, sino que es el mismo Cristo, el mismo manantial, la misma fuente de la que brota la gracia, el que se nos entrega, ¿no? Se da como alimento a nuestras almas. Fijaros, al recibir la Santa Comunión, junto con Cristo, se nos entrega las otras dos personas divinas de la Santísima Trinidad, porque son inseparables. Y entonces, al comulgar, el alma entra verdaderamente en contacto con la Santísima Trinidad y se asocia de forma misteriosa a la vida íntima de la Santísima Trinidad. Y por ello se puede decir que la unión eucarística es como el cielo comenzado. Y en el sacramento de la confesión, la sangre de Cristo cae sobre el alma purificándola y santificándola y aumentando la gracia. Es decir, hace crecer en la vida sobrenatural, además de otros muchos efectos que tiene el sacramento de la confesión, ¿no? Como pues recibir mucha paz y consuelo de Dios, luces sobre nuestro camino hacia Dios o fuerzas para vencer las tentaciones y el pecado. Por ello vemos la importancia que tienen estos dos sacramentos, recibirlos con frecuencia para crecer. Pero hay una cosa que es muy importante y también tenemos que hacer notar. Este aumento de la gracia, este crecimiento en la vida sobrenatural que nos da el sacramento, es mayor o menor también dependiendo de la disposición con la que recibimos el sacramento. O sea, no es lo mismo recibirlo con una buena disposición que con una mala disposición, ¿no? Dijéramos el mismo sacramento, en las mismas circunstancias, todo igual, una persona que tiene el corazón con una disposición buena recibe mucha más gracia. Entonces esto es muy importante y esto nos hace darnos cuenta de lo importante que es prepararnos para recibir esos sacramentos, ¿no? Preparar nuestro corazón cada día que recibimos la Santa Comunión, preparar nuestro corazón para la misa, para la Eucaristía, y preparar nuestro corazón cada vez que ir a hacer una confesión con una buena preparación. Pues también de esto hablaremos mucho cuando hablemos precisamente en esa clase que vamos a dedicar a los sacramentos. Bueno, lo segundo que hemos dicho que nos hace crecer en la vida sobrenatural son las buenas obras. En esto de las obras, pues que nos decía Santa Teresa, ¿no? Que Dios no solamente quiere que oremos, sino también quiere las obras. Bueno, pues en esto lo más importante es la virtud de la caridad, es decir, el amor, el crecimiento en el amor que ponemos en esas obras, sean obras grandes o sean pequeñas, pero lo importante es el amor. Fijaros, Santo Tomás de Aquino nos explica que lo importante de los actos para que nos hagan verdaderamente crecer sobrenaturalmente es que sean actos muy intensos de caridad, de amor, pero además cada vez más intensos, ¿no? Que pongamos cada día más y más amor en lo que hacemos, aunque sea, como en ese texto que os hemos dado del hermano Rafael, ¿no? Que hemos leído esta semana, algo tan sencillo como pelar unos nabos, algo que parece que no tiene ninguna importancia, pero hecho con mucho amor a Dios y cada día aumentando la intensidad de ese amor en cada uno de esos actos, eso es lo que nos hace crecer mucho en la vida sobrenatural, ¿no? Ese amor que ponemos en los actos que hacemos, sean grandes o pequeños. Y finalmente está la oración que efectivamente, como os podéis imaginar, es importantísima para crecer en la vida sobrenatural. La oración
como sabéis, es a lo que vamos a dedicar prácticamente todo el curso. Es uno de los temas centrales del curso. Vamos a hablar de muchas formas de oración. Y fijaros si es importante esto para el crecimiento de la vida sobrenatural, que cuando veamos luego en otra clase que vamos a dedicar a las etapas de la vida espiritual, veamos esas etapas. Fijaros, hay autores que clasifican o van explicando las etapas de la vida sobrenatural en función del grado de oración, en función de la oración, como es el caso de las moradas teresianas. Es decir, es tan importante la vida de oración en lo que es el desarrollo del organismo sobrenatural, que de alguna manera condiciona la etapa en la que estamos de la vida sobrenatural, está en relación con nuestra etapa de la vida de oración, de la vida de oración. Bien, pues estos son los 3 medios que tenemos para crecer en la vida sobrenatural. Y como hemos dicho, la vida sobrenatural es algo dinámico, va pasando por una serie de etapas, y estas etapas están separadas por unos umbrales, unos pasos entre etapa y etapa. Por ejemplo, muchas personas experimentan en un momento de su vida una conversión, un cambio grande en su vida de fe. Y eso lo que viene realmente a poner de manifiesto es que han pasado en la vida sobrenatural de una etapa a otra etapa, ¿no? Y eso es lo que notan, ese es el cambio, ese es el umbral que han atravesado. Un caso típico son las personas que reciben lo que se llama el bautismo del Espíritu, que también se le llama, para no confundirlo con el sacramento del bautismo, también se le llama la efusión del Espíritu Santo. Bueno, pues una persona que recibe esa efusión del Espíritu Santo, que se recibe por la imposición de manos y la oración de unos hermanos unos sobre otros, se trata de una gracia especial que otorga el Espíritu Santo y que hace avanzar a la persona mucho, mucho, a veces de una forma muy rápida, casi instantánea en la vida sobrenatural. Es como una gracia especial, una gracia extraordinaria. En este curso también dedicaremos alguna clase a hablar de esta gracia, del bautismo del Espíritu, y también dedicaremos, como os he dicho, un día a hablar con mucho detalle de las etapas de la vida sobrenatural y del paso de unas a otras. Y finalmente nos queda, para terminar de hablar de cómo actúa el Espíritu Santo en las almas y cómo se desarrolla en la vida sobrenatural, de algo que todos conocéis y que habéis oído hablar, que es lo que llamamos los carismas y también las gracias extraordinarias, ¿no? Es diferente los carismas de las gracias extraordinarias, pues son cosas como la levitación, la bilocación, la vigilia, la inedia, que es el ayuno absoluto, el no necesitar comer, etc. Bueno, nos podemos preguntar qué papel tienen estas gracias en la vida sobrenatural. Bueno, lo primero ya lo hemos dicho, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es que no forman parte de la vida sobrenatural estas gracias como tal. Es decir, que la vida sobrenatural es el desarrollo de las virtudes con el auxilio de los dones, el crecimiento de las virtudes y muy especialmente las que nos unen a Dios, que son las virtudes teologales. Es decir, el desarrollo de la vida sobrenatural es el desarrollo de las virtudes teologales, el crecimiento en fe, el crecimiento en esperanza y el crecimiento en caridad, especialmente el crecimiento en caridad. Esto es lo que hace a una persona santa, eso es lo que hace que se desarrolle su organismo sobrenatural. Los carismas, los dones, lo que se llaman los dones espirituales o carismas, pues eso está fuera de lo que es su vida, lo que es la vida sobrenatural. De hecho, puede recibirlo una persona que no tiene vida sobrenatural, una persona que no ha sido bautizada. El Espíritu Santo le puede infundir perfectamente, pues yo que sé, un carisma de sanación y poder curar a una persona. Por lo tanto, vemos que está como fuera de la vida sobrenatural. Dicho esto, es importante, muy importante, estos carismas, conocerlos a fondo, saber qué son, ¿no? Porque son gracias muy grandes que da el Espíritu Santo. ¿Y por qué las da? Entonces, si no forman parte del organismo sobrenatural, ¿qué lugar tienen, no? Pues es que también hay un crecimiento del conjunto de la Iglesia, ¿no? Es el bien de su esposa, que es la Iglesia, la esposa de Cristo.
y el Espíritu Santo los da para el crecimiento y para el bien de la Iglesia. Son gracias que el Señor quiere dar y da con muchísima frecuencia a las personas, mucho más de lo que creemos. Es decir, un cristiano normal que está viviendo su vida sobrenatural es muy frecuente que reciba también muchos carismas, porque Dios, que es un amor infinitamente generoso, está deseando dar los carismas. Y así nos dice la Iglesia, al hablar de los carismas, en los documentos del Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium nos dice: el Espíritu Santo no solo santifica y dirige el pueblo de Dios mediante los sacramentos y lo adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición, sus dones con los que les hace aptos y pronto para ejercer las diversas obras y deberes útiles para la renovación y mayor edificación de la Iglesia. Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más comunes, deben de ser recibidos con gratitud y consuelo, porque son muy útiles a la Iglesia. También nos dice: la recepción de estos carismas, incluso los más sencillos, confiere a cada creyente el derecho y el deber de ejercitarlos para bien de la humanidad y edificación de la Iglesia. Por tanto, vemos que los carismas son algo muy bueno, son un gran regalo del Espíritu Santo para el bien de la Iglesia. Y además son signos del reino, es decir, que Jesús está aquí con nosotros, vivo y resucitado, y está hoy en día actuando en medio de nosotros. Son signos que acompañan la predicación del Evangelio. Como en tiempos de Jesús, Él acompañaba su predicación de la buena noticia con signos, pues hoy lo sigue acompañando con esos signos. Los carismas ponen de manifiesto que Jesús está aquí con nosotros. Por ejemplo, cuando una persona experimenta una curación física, porque los hermanos oran por él en el nombre de Jesús, o cuando se recibe una palabra de conocimiento o una enseñanza inspirada, o alguien es liberado, se nos muestra con mucha fuerza que Jesús está con nosotros. Y como nos dijo él en el Evangelio: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Y cuáles son esos carismas? Pues son muy numerosos. Carisma de sanación física, carisma de sanación interior, de profecía, de gobierno, de fe, de milagros. Pero hay otros muchos carismas que estos son, dijéramos, los más conocidos y los que vamos a ir viendo en este curso. Pero hay otros muchos carismas que son como mucho más, por así decirlo, o sea, son muchísimos, son mucho más normales y continuos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaba mucho lo que hablaba el padre Emiliano Tardif, que es el carisma de hospitalidad, ¿no? Todos hemos experimentado pues esa persona que te invita a su casa y que te sientes a gusto de estar allí en su casa, ¿no? Y dices, pero ¿por qué? ¿Por qué me siento tan a gusto? Pues porque esa persona a lo mejor tiene ese carisma de hospitalidad. Es decir, hay muchísimos otros carismas, ¿no? El Espíritu Santo en su enorme creatividad, ¿no? A cada persona le va dando unos dones, unos carismas para el bien de la Iglesia y para el bien de los que le rodean. Los carismas son siempre también dones gratuitos, totalmente gratuitos. El Espíritu Santo los da a quien quiere y cuando quiere. Pero hay cosas que disponen el corazón de la persona y también hay disposiciones comunitarias para recibir esos dones, como son la fe, la unión fraterna, la oración, el amor a la palabra de Dios, la pureza de corazón, la caridad, la humildad, el deseo de servicio según la voluntad de Dios, la obediencia a la Iglesia, el amor a sus pastores. Por eso vamos a ir viendo estos carismas y también vamos a ir viendo qué cosas dispone nuestro corazón mejor para recibirlos, ¿no? Por eso necesitamos formarnos y conocer estos carismas. Y lo normal es que la persona que crece en su vida sobrenatural se abra a la recepción de esos otros dones, y el Señor, en su generosidad, muchas veces los da para la edificación de la comunidad y de la misión en la Iglesia. Hemos hecho hincapié en esta clase, por tanto, en tomar conciencia de que estamos llamados a vivir una vida muy grande,
una vida muy grande ya en esta vida, sin esperar a morirnos y irnos al cielo, sino que ya aquí en esta tierra podemos pregustar el cielo, porque es Dios mismo quien se nos regala y quien nos quiere hacer participar de su vida. Y que esa vida sobrenatural tiene que ir creciendo más y más por la perseverancia en la oración de cada día, en recibir los sacramentos y en las buenas obras hechos con un amor cada vez más intenso. Lo importante es crecer en la vida sobrenatural, que es la unión con Dios, la vida de Dios en nosotros. Esto es lo que debemos de pedir en nuestra oración, para permanecer siempre en actitud de apertura y de recepción amorosa a la gracia de Dios, pero también en apertura y agradecimiento a cualquier gracia que Dios quiera darnos para el bien de los hermanos. Pues vamos a terminar esta charla de hoy con una breve oración, una oración sencilla. Señor Jesús, te pedimos en esta tarde que llenes nuestro corazón de hambre y de sed de ti. Señor, que esta vida grande que tú quieres regalarnos, esta vida grande crezca y crezca cada vez más en nosotros. Llévanos, Señor, hacia la fuente, hacia la única fuente que eres tú mismo. Abre nuestro corazón de par en par para que acojamos en nuestro interior tu gracia, tu Espíritu Santo y todos los dones, todas las gracias que tú quieras darnos para el bien de tu Iglesia, Señor, que las acojamos, que estemos siempre receptivos a ti, siempre dispuestos a acoger todo lo que tú quieras hacer en nuestra vida. Señor, te pedimos que nos dejemos guiar, que nos dejemos llevar por el Espíritu Santo en todo cuanto pensemos, cuanto hagamos, cuanto digamos. Hazte dueño de nuestra existencia, Señor, llévanos de tu mano. Te lo pedimos todo por mediación de tu Santísima Madre, la Virgen María, y de su esposo San José. Amén.